Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy vengo con un juego basado en una película que es E.T. de extraterrestre terrestrial. Un juego de Funko de 2 a 4 jugadores y con partidas de en torno a la media hora de duración. Si queréis conocer este juego cooperativo de E.T., pues quedaros. Vale, en este juego nos dice que E.T. el extraterrestre se ha quedado atrás y ahora vienen a por él los agentes federales. Con este juego de aventuras cooperativo nos ponemos en la piel de Elliot, Gertie, Michael y Greg y trabajaremos juntos para intentar enviar a E.T. de regreso a casa. Vamos a tener que recorrer el barrio con la bici usando atajos, rampas para intentar evitar a toda costa a los agentes. Tendremos que recoger objetos para que E.T. los pueda utilizar para construir un dispositivo de comunicación con el que llamar a su nave. Luego tendremos que ayudar a E.T. a llegar al claro antes de que se apague la luz de su corazón, es decir, sin que nos quedemos sin vida. Vamos a cambiar de cámara, os explico componentes, cómo se juega y luego os cuento mis conclusiones finales. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos E.T. de extraterrestrial. Aquí tengo el despliegue del juego hecho y bueno, vamos a ver un poco primero unos conceptos básicos de lo que es el tablero. Los puntos que hay en el tablero se denominan espacios. Las zonas o lo que queda entre 4 puntos es una zona. Luego hay carreteras, que son todo lo que hay en color gris, que van desde arriba hasta abajo y por todos los lados. Y por ahí se pueden desplazar tanto los niños como los enemigos y los vehículos. Y finalmente están los atajos, que son estas líneas naranjas que solamente pueden utilizar los niños. Una zona tiene 4 espacios cercanos y un espacio tiene 4 zonas cercanas. Eso es importante a la hora de ir haciendo las acciones. El objetivo del juego es que lleguen al claro tanto la nave como E.T. Os voy a acercar la miniatura para que la veáis porque es una pasada. No sé si se llegará a apreciar. Y las bicicletas de los niños, la verdad es que también están súper bien hechas. Os voy a ir acercando para que las podáis ver. Esta sería la de Gertie. Y la verdad es que están muy chulas. Esta sería la de Michael. Y esta sería la de Greg. Tienen espacio en la cesta para bien o llevar el dado, que luego veréis, o llevar a E.T. Entonces, bueno, esas son un poco las miniaturas. Luego tenemos estas fichas que tendremos que colocar una en cada zona, que son distintos objetos que las vamos a necesitar para construir estos dados y los construiremos en las 3 zonas que nos dice. Como os he dicho, el objetivo es que la nave nodriza llegue hasta el claro y también llegue E.T. hasta una de las zonas del claro. Todo eso tiene que ocurrir antes de que los coches de la policía consigan rodearos y ocupen las 3 posiciones del claro, o también antes de que se quede sin vida, nos quedemos sin vida en el juego. Empezamos con un nivel de vida de 6. Entonces, bueno, tenemos que conseguir hacer eso antes de que ocurra alguna de esas 2 cosas. Para conseguirlo, pues como os digo, tendremos que construir estos dados. Para construir estos dados, dependiendo del nivel en el que queremos jugar, necesitaremos más o menos fichas. En un nivel intermedio, pues 4. Aquí tendríamos que colocar 4 fichas verdes
y una vez que estén colocadas las 4 fichas verdes y Ete se encuentre cercano a esa zona, en cualquiera de estas 4 casillas, de manera automática las fichas se descartan y se construye el dado. Un niño tiene que recoger el dado y llevarlo al claro. Una vez que el dado esté ahí en el claro, lo podremos utilizar en todos los turnos para intentar llamar. Entonces, bueno, luego tenemos aquí estas cartas de poder, los dados que tendremos que ir lanzando en los distintos turnos, este rojo cuando haya situaciones de peligro y los azules al final de nuestro turno, los caramelos, que empezamos con 3 caramelos en una reserva y tenemos otros 3 que podremos adquirir. Tenemos las 4 tarjetas de personajes, imaginar que vamos a jugar una partida a 2 jugadores en la que juega Elliot y Gertie, los otros 2 los retiraríamos. Cada personaje tiene una habilidad específica y tiene distintas asimetrías. Por ejemplo, Elliot nos dice que una vez por turno puede descartar una ficha de caramelo para mover a Ete hasta 3 espacios. Y en cambio Gertie, una vez por turno, puede realizar una recogida peligrosa sin tirar el dado de peligro, que es bastante interesante. Y luego tendremos los policías. Cogeremos el policía de la llave, que es el que persigue a Ete, lo voy a poner así tumbado para que lo podáis ver, aunque traen peanas y se colocarían así de pies, pero así no veis nada. Y luego, bueno, pues en este caso tendríamos que coger el rojo y el morado, que representarían a los 2 personajes que están jugando. Como os he dicho, colocamos los coches de la policía y la tarjeta de resumen o de ayuda de turno. El turno de cada jugador es muy sencillo, se divide en 3 frases. Primero, realizar acciones. Segundo, llamar a casa si tenemos dados construidos. Y tercero, mover los enemigos. Cuando realizamos acciones, vamos a poder realizar 3 acciones entre las acciones que tenemos básicas, que pueden ser 3 veces la misma acción o acciones distintas, o 2 veces una misma acción, otra vez otra. Las acciones básicas son movernos, coger caramelos, hacernos con un objeto o con un dispositivo, si ya tenemos hechos los distintos dispositivos. Bueno, pues por ejemplo, nos movemos hasta 2 casillas de movimiento. Por ejemplo, este personaje ha utilizado una acción que sería moverse. Ha cogido el atajo, se ha movido una casilla y ahí se habría movido 2. Esa sería una acción realizada. Ya os he dicho que podemos hacer 3 acciones. Hacernos con un objeto. Bueno, pues imaginar que yo cojo este objeto, eso sería una segunda acción. Puedo repetir acción, con lo cual la tercera acción puedo gastarla en coger otro objeto. Pero también podría coger un caramelo si quiero y poner el caramelo en la reserva. Ahora mismo tendríamos 4 caramelos. Y luego tenemos una serie de acciones libres. Esas acciones libres, en principio, podemos hacerlas tantas veces como queramos, excepto una de ellas, que es usar las cartas de poder, que solo la podemos hacer cuando llevamos a Ete en la cesta, y a mayores de llevar a Ete en la cesta, pues podremos hacer una vez la acción de usar una de estas cartas de poder. Podemos dejar un dispositivo de manera gratuita. Coger el dispositivo o el objeto cuesta acción, pero dejarlo sería gratuito. Es decir, si este personaje llega hasta aquí y quiere dejar ahí ese objeto, tenemos que conseguir reunir 4 amarillos. Quiere dejar ahí ese objeto, eso sería gratuito. Mover a Ete con caramelos también es gratuito. Podemos optar por moverlo llevándolo con nosotros o moverlo con caramelos. Pues cada caramelo que vayamos descartando sería un movimiento, excepto para Elliot, que una vez por turno Elliot puede descartar una ficha de caramelo y mover a Ete hasta 3 posiciones. Recoger, es decir, llevarnos a la cesta a Ete o dejar a Ete, también es gratuito. Usar las cartas de poder, como os he dicho, son gratuitas una vez. Por ejemplo, pues aquí te dice, sube una posición la luz en forma de corazón de Ete.
pues si hemos perdido vida nos da para poder recuperar. O muévete hasta 3 espacios, aunque pases por delante de los enemigos o llegues hasta ellos, no tires el dado de peligro. Eso no lo hemos hablado todavía, pero bueno, te evita tener que tirar este dado de peligro. O hacer equipo, aquí solo estamos 2, pero podríamos hacer equipo. Yo puedo llegar hasta, ella puede llegar, por ejemplo, hasta la posición que está este personaje, se unen y en el turno del siguiente jugador, cuando este jugador se mueva, moverá a los 2 personajes porque han hecho equipo y podrá utilizar su habilidad o la del otro personaje de manera indistinta. ¿Qué más características tenemos? Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo hago un movimiento, si recojo un objeto o recojo un dispositivo que está en una zona que está vigilada bien por coches o bien por agentes, es una maniobra peligrosa. Entonces, si yo ahora recojo este objeto, tendría que coger de manera inmediata y lanzar el dado de peligro. En este caso no ocurre nada, pero tiene distintas acciones que van a ocurrir. En este caso, pues todos los agentes se van a mover en dirección hacia pues, los personajes, cada uno se mueve. El rojo se mueve hacia el personaje rojo y el morado se mueve hacia el personaje morado. Él no, en cambio, el personaje que persigue a Ete se mueve de otra forma. Si salen las llaves, tengo que mover 2 veces al personaje que persigue a Ete en dirección hacia Ete. Si yo soy la que tiro el dado y me salen 2 escudos, tengo que mover 2 veces al personaje que me persigue a mí hacia mi personaje. Entonces, como vais viendo, van dando distintas situaciones. Si me sale esta especie de sirena con una interrogación, tengo que mover uno de los coches hacia el claro, el que yo quiera. Los coches se mueven por el camino que tienen marcado. Cada uno de ellos tiene el camino marcado y eso, si llegan hasta donde haya uno de nuestros personajes, igual que cuando llega un agente hasta uno de nosotros, nos han atrapado y entonces en ese momento nos infligen un daño que tendremos que restarnos de Ete. Tenemos 6 de vida, pues ahí tendríamos 1 menos de vida. Entonces, entre todas esas acciones libres, esas las podemos hacer todas las veces que queramos, excepto la de cartas de poder, que solo podemos hacerla una vez y siempre que llevemos a Ete con nosotros. Luego, si tenemos construidos estos dados, o tenemos uno, por ejemplo, podríamos llamar a casa. Si no tenemos, ignoramos. Si me sale el dado sin nada, nada. Pero si me sale un teléfono, pues puedo empezar a mover la nave nodriza. Por cada teléfono que vaya saliendo, lo podré ir moviendo un puesto hasta llegar ahí. Entonces, nos interesa pues construir los dados lo más rápido posible, pero tener en cuenta que tenemos no solo que, por ejemplo, pues aquí ya tengo las 4 fichas y tengo que tener a Ete de tal manera que esté adyacente. En el momento que eso ocurre, estas se descartan y esto queda aquí. Por ahí tiene que pasar un niño que quede adyacente a esa zona, cargar el dado y con sus acciones de movimiento y realizando las acciones pertinentes tiene que llevarlo hasta el claro. Entonces, una vez que esté ahí, pues cuando vayamos a lanzar, podríamos lanzar 2. Bueno, pues me ha salido un teléfono, puedo mover una posición la nave. Y finalmente tiramos los dados de enemigo, de color azul oscuro. Si estás en el mismo sitio, si hay 2 personajes que están en el mismo sitio que Ete u otro niño, también tenemos que tirar además el dado de peligro. Entonces, en este caso que Ete está aquí y los niños están separados, solo tendríamos que tirar los dados azules y aplicar sus efectos. Si Ete hubiera estado encima de un niño o los niños estuvieran unidos, tendríamos que tirar también el de peligro. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos ha salido? Pues que tenemos que mover la gente que persigue a Ete una posición, siempre por el camino más corto hacia él. Y luego tendremos que mover el agente del jugador que sea jugador activo en este momento, imagináis que es el morado, hacia el personaje, pues de la manera más rápida, pues puede ser hacia ahí. Igual, pues nos puede salir mover el coche A, mover el coche B, mover el coche C, mover la llave.
Y luego también hay un multiplicador que puede salir, por ejemplo, mover el coche C 2 posiciones, mover el agente que persiga a ET 2 posiciones. Entonces, bueno, se van a ir dando combinaciones y esto es lo que nos va a ir dificultando el juego. Y no tiene más, o sea, objetivo, construirnos los daditos, llevar después a ET hacia el claro y intentar que no nos cerquen ni quedar sin vida. ¿Qué pasa? Que cuando vas a coger determinadas piezas, pues por ejemplo estas, sería peligro, tienes que lanzar el dado de peligro. Tú puedes pasar, si yo estoy aquí, puedo decidir pasar por encima de los agentes, o puedo acabar el movimiento ahí, pero claro, es una acción peligrosa, hay que lanzar el dado de peligro. Cada vez que lanzas el dado de peligro, la situación se va complicando más. Luego también hay algunas fichas, hay un par de fichas que son de ayuda, que lo que te ayudan es a crear una rampa y de esa manera puedes saltar por encima de determinados objetos para evitarlos. Juego cooperativo en el que, bueno, pues si conseguimos que la nave nodriza llegue al claro y ET esté en el claro, pues habremos ganado. Si nos cercan los coches o perdemos la vida, pues habremos perdido. Y esto es ET de extraterrestrial. Parece un trabalenguas. Ahora sí cambiamos de cámara y os cuento el resultado, mis conclusiones finales. Decirme qué impresión o qué os ha parecido a vosotros este ET de extraterrestrial. En cuanto a producción, me parece espectacular. Creo que el juego está muy bien en cuanto al arte, producción, componentes, miniaturas, etcétera, etcétera. El juego funciona perfectamente, aunque sí diría que es un juego relativamente sencillo, no es un juego extremadamente complejo. Lo veo un juego de carácter familiar, lo veo un juego pues, que puede acceder gente que no sea muy jugona habitualmente, que le guste la franquicia o le guste el tema de ET, pero le veo una cosa positiva, que le veo que el juego funciona muy bien. Yo el tema de las licencias, sabéis que me da miedo por experiencias, y luego en Funko teníamos el juego de Harry Potter de Funkos, que para nosotros fue una decepción, a mí no me gustó absolutamente nada. Puede que fuera cosa mía, no cosa del juego. Yo he oído gente que, bueno, que le parece un juego sencillo, pero que el juego funciona. A mí no me gustó, ni sencillo ni difícil, no me gustaba por ningún lado. En cambio, este no lo veo un juego complejo, pero lo veo un juego que está muy bien y que funciona muy bien. Creo que a nivel familiar, para jugar con varios niños o en torno, pues eso, a unas franjas, aunque el juego pone que es de 10 años, yo creo que de 7, 8, 9, 10 años, creo que es un acierto seguro y se pueden aunar distintas edades y que el juego funcione bien. Es cierto que entre más jugadores, aunque no se pueda parecer al principio, entre más jugadores resulta más difícil. Las partidas que hemos jugado a 2 jugadores es algo más sencillo que a 4, porque a 2 jugadores solamente hay 2 agentes. Si tú juegas a 4 jugadores hay 4 agentes, porque hay uno por cada color. Y prácticamente al final todas las casillas tienen riesgo, no te consigues coger nada de ningún lado sin que sea riesgo. Cuando hay menos agentes es más sencillo poder optar a algunas casillas sin correr riesgo. Entonces, bueno, esa sería la única cosa que yo le he notado, que a más jugadores aumenta la dificultad. Luego el juego también nos propone una manera de aumentar o hacer un poquito más sencillo la dificultad. Con 4 objetos sería como el modo normal, y si lo quieres hacer un poco más fácil te dice que para construir esos dados de teléfono uses 3 objetos y para hacerlo más difícil que uses 5 objetos. Nosotros en modo normal, siendo fácil, como no te acompaña un poco la suerte en los dados, aprieta. Yo creo que es una experiencia de juego bastante positiva y creo que es un juego divertido, que si buscas algo de corte familiar o eres fan de ET te va a gustar seguro.
Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sean de utilidad los vídeos, que si es así, pues que no olvidéis suscribiros por aquí al canal, dar al like, comentar y todas esas cosas que os digo siempre. Y que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!